Buenas titeros, y hoy básicamente os traigo dos noticias que básicamente se pueden unir. Y nada, empecemos con el vídeo. Funa absurda, chinos acusan al anime de Frieren de ser machista. Una ridícula controversia en China intentó tachar a Frieren de machista por su tipo de humor. El internet asiático volvió a hacer de las suyas, con una de las quejas más surrealistas que hemos visto recientemente. A través de varias redes sociales, un sector del público chino intentó iniciar una auténtica funa en contra de la aclamada adaptación de anime de Souls Frieren. El motivo de su furia: acusaron a la serie de promover machismo simplemente porque protagonistas femeninas usan falda y por atreverse a incluir un par de chistes inofensivos sobre el tamaño de los pechos, argumentando que estos elementos estéticos solo existen en pantalla para complacer a la mirada del público masculino. Vamos, esto es simplemente lo de siempre, de lo que te dicen las feministas en todo tipo de esto, y también los turistas nuevos del anime, de estos que dicen que no son de izquierdas y demás, pero luego también son de izquierdas. Vamos, son puritanos también. Pero bueno, dice así: como era de esperar, la comunidad no se queda callada ante estos señalamientos puritanos y destrozó rápidamente los argumentos de los detractores, exponiendo su descarada doble moral. Los defensores de la obra recordaron que la historia incluye escenas donde los personajes femeninos usan magia de clarividencia para burlarse sin piedad del tamaño de los atributos físicos de los hombres, situaciones que todo el mundo aplaudió como excelente comedia. Ante esta ridícula queja de que reírse de los hombres es humor, pero hacerlo de las mujeres es una falta de respeto intolerable, muchos fans le sugirieron sarcásticamente a los ofendidos que mejor se pusieran a ver episodios de Peppa Pig, si no podían soportar el clásico humor de la fantasía japonesa. A pesar de esta absurda controversia, la franquicia sigue demostrando ser un éxito arrollador e intocable a nivel mundial. Con la segunda temporada que dice que se va a estrenar en marzo y bla bla bla. ¿Vale? Y vamos, esta es lo de siempre. Eh, Tengo personajes femeninos ficticios que no existen, que básicamente voy a defenderlo con mi bandera y mis gafas feministas, porque patata, y todos los hombres son malos. Es su fin de la discusión. No hay más discusión para esta gente. Y esta, ¿vale?, es la otra noticia que se corrala. Dice: los jóvenes exigen menos fanservice. Un estudio en Estados Unidos reveló que las nuevas generaciones detestan el romance forzado y las escenas sugerentes, prefiriendo historias enfocadas puramente en la amistad. La comunidad otaku contactó de inmediato esta tendencia con el anime moderno, señalando que la producción de contenido con fanservice y humor picante se ha desplomado durante la última década. Mientras algunas o algunos celebran la eliminación de este contenido, los veteranos aseguraron indignados que los jóvenes sufren un lavado de cerebro que los aterra de las relaciones reales. El puritanismo moderno transformó el anime. Lo del puritanismo moderno transformó el anime es lo que he dicho yo. Es de la época de los 2000, que también los llaman a estos fans del anime post pandemia, ¿vale? Que ahí es cuando empezaron también a ver anime, porque dicen que también se pararon de hacerse tantos manubrios, básicamente, de esta gente, y se pusieron a ver otro contenido, porque tenían mucho tiempo libre cuando estaban confinados y demás. Pero ¿qué pasa? Que se metieron pues gente que básicamente no es que se unan, es que se unen y destruyen todo lo que viene a su paso de lo que ya había antes, en vez de unirse y ver lo que estás viendo tú y hacerse pues fan de eso. Y si no te gusta, no lo ves.
simple y llanamente. Aquí, básicamente, encontré la encuesta que te dice, ¿vale? Y de un artículo que básicamente engloba todo lo que viene siendo la animación, ya sea occidental, asiática y demás, en porcentajes que le hicieron en encuestas. Esto será siempre, pues, o por páginas que dicen de tengo una encuesta, haz esto, de universidad y demás, o puede ser que hayan llamado a gente y le hayan dicho todo esto, básicamente. Pero bueno, aquí podéis ir leyendo un poco y solo voy a poner lo que dice de las encuestas. Los adolescentes ven los medios tradicionales más que las generaciones anteriores, ¿creen? Dicen sí, de que ven más medios tradicionales. Aquí yo no sé qué medios tradicionales. Vamos, será la tele, pero yo creo que los adolescentes y demás no ven la tele, ¿vale? Luego dicen, los adolescentes discuten programas de televisión y películas con sus amigos más que contenido de las redes sociales. Dicen que sí, que ven más contenido de programas de televisión y películas y hablan más de eso. Vamos, yo no creo que hablen de más de la tele, pero bueno, aquí en España es otra cosa. Si a lo mejor allí sí, puede ser. De porcentaje de adolescentes que desean ver historias centradas en la amistad. Aquí llegamos a ese punto, ¿vale? Del tuit anterior. Dice, las amistades como relación centrales, el 60%. Personas desinteresadas en el romance, 54%. Amistades entre personas de diferente género, 54%. Y amistades entre personas del mismo sexo, 49%. Dice, como era de esperar, el estudio muestra además que el 88% de los adolescentes informan haber encontrado al menos un poco de comunidad a través de juegos de azar, vamos, Genshin Impact y demás, todo lo que te dice. Y ya no te dice nada más. Vamos, es un artículo muy incompleto, la verdad, todo esto. Y esto es todo por hoy. Así que dale like, suscríbete, comenta qué te ha parecido toda esta polémica. Y nada, nos vemos, tinteros.